Bueno, algo importante también para que sea más fácil y más rápida la texturización, ya habíamos hablado de eso. La idea es dejar todos los elementos, voy a volver a reiterarlo ahorita, listos para texturización. O sea, que ustedes dejen la malla limpia, la malla suavizada desde Maya mismo, desde el software Maya, para que no tengan que aumentarle el número poligonal en Moodbox para hacer algún otro detalle en Moodbox. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos problemas, ustedes ya han visto al pasar a Moodbox que salen problemas y no nos deja editar porque hay algún problema de algún punto o alguna cosa que no nos deja editar en Moodbox. Entonces la idea sería suavizar la malla desde Autodesk Maya, ¿sí? Y mandar la malla en OBJ con coordenadas de mapeado, con un wrap automático como el que vimos, y dejar al personaje listo en Moodbox. Ustedes le hacen la prueba de la pintura, que pinte por todas partes, y ya ahí hemos avanzado muchísimo, porque si no hacemos esa parte puede que un modelado se vea bastante bien, pero nos dé problemas para texturizar y empecemos a patinar, y resulta que lo que era un modelado se convirtió en una semana de modelado, una retopología o reestructuración, remodelación del objeto puede durar 15 o 20 días que no tenemos, entonces empezamos a patinar ahí. Entonces voy a retomar eso también. Bueno, entonces voy a traer, vamos a recopilar lo que habíamos hecho la vez pasada. Y esto era la versión de Maya. Esta mañana, bueno, además del accidente que tuve con Maya, la gente que no ha llegado, les decía que instalen todos los Service Pack para solucionar los bugs y los problemas que tenga el software, pero asegúrense de que no se les apague esa instalación mientras la están haciendo, o sea, que estén instalando el Service Pack 3 o el Service Pack 4, porque si se apaga, yo lo estaba haciendo en un laptop y se me cerró la pantalla, se me apagó el computador, daña el Maya, me toca otra vez reinstalar Maya y es bastante pesado. Otra cosa, el software 3D Max 2015 que lo estaba probando esta mañana es brutalmente pesado, muy pesado y muy especializado. Duró como hora y cuarto la instalación en un computador de alta gama, entonces me llamó la atención. Es demasiado pesado el software 3D Max, no lo han visto por ahí. Cuando uno le instala ya el primer Service Pack, el que está ahí disponible, y hacen falta de pronto plugins, ¿es porque no instaló bien? ¿Faltan plugins? Sí, o sea, cuando le va a activar el del Mental Ray, sí, no aparece el... Es porque no lo ha instalado, tiene que instalar el Mental Ray. Eso es otra cosa. El Mental Ray, a partir del segundo Service Pack, tiene su Service Pack propio. O sea, está Service Pack 2, Mental Ray, Service Pack 2. Así hasta el 4. Service Pack 4, Mental Ray, Service Pack 4. Hay que instalarle también el Service Pack al Mental Ray. Bueno, entonces de aquí tenemos algunos de los historiales. La clase pasada habíamos llegado hasta la construcción de la cabeza. Estos fueron los primeros pasos que hicimos. Espero que esto esté bien setillado acá. Derecho y central y listo. Bueno, entonces teníamos la cabeza, que esta era la cabeza alienígena. Habíamos también hecho la oreja, la habíamos sectorizado y la habíamos extruido. Hicimos también la parte del cuerno con una línea, que a varios les había servido esa línea. Y por aquí podríamos empezar a retomar. Bueno, me gustaría también tener la pierna. Voy a trabajar uno más adelante, más o menos hasta aquí habíamos llegado la vez pasada. ¿Sí? Tenemos partes separadas. La idea es que los pivotes de todas las partes estén centradas, entonces nos vamos a ir a todas las partes y vamos a decirle Modify Center Pivot. Para que todas queden centradas. Listo. Bueno, voy a trabajar con el que tiene la pierna. Estoy en el 7.
aquí todavía no tiene son los dedos. Este es un esquema general de la pierna, que es una pierna bastante particular, una pierna que tiene dos articulaciones como un licántropo, un lobo, y aquí ya está soldado. Esto es lo que quería mostrarles, que me vuelvo. Este es el 11, este debe ser el 10. No quiero que esté soldado todavía el brazo, acá, pero aquí no está la pierna. Bueno, soldemos primero este. Bien, este personaje le he dejado bastantes errores deliberadamente, lo he trabajado por diferentes lados, lo he trabajado también en 3D Max y lo diseñé para la clase nomás. Y la idea es que vamos a sortear todos esos problemas. Entonces, aquí tenemos un brazo que digamos que está como a la mitad, le faltan bastantes detalles. El primer detalle que podríamos ver es estos callos óseos que le salen los detalles del personaje. Entonces empezaríamos a trabajar todavía desde el 2D y seguimos sectorizando las partes, ¿cierto? Desde los vértex, pues empezar a mirar de dónde nacen las partes. Esto nace de acá y esto termina hasta acá, o sea que los polígonos que voy a trabajar son estos dos, ¿sí? Que serían estos dos. Pero si surgieran de estos 4 polígonos, este callo óseo no tendría sentido porque sería demasiado grueso y no podría doblar la articulación. Entonces hay otra solución para generar esto que es como un triángulo. Yo puedo trabajar un punto que está en la mitad, porque aquí están los 2 polígonos, y voy a convertir este punto en un polígono atravesado ahí en la mitad, así como está planteado ese dibujo. Esa herramienta es esta, que se llama Chamfer Vertex. Esta me va a convertir un vértex, un punto, en un polígono. Entonces va a ser exactamente esto, ¿sí? La va a abrir. Entonces yo desde ahí voy a seleccionar la cara. Este polígono es QAD igual, lo que pasa es que está atravesado, pero es de 4 lados. Y con el de escalar, pues le doy el tamaño que yo requiero. Entonces desde ahí empezaría mi extrusión, W, y sale hacia arriba. Ya ahí tendría que irme directamente acá y empezar a trabajar desde acá, ¿sí? Esto, por ejemplo, debe estar a la par con los demás. Esto, por ejemplo, va más allá. Ya empezamos a correr los puntos, etcétera. De pronto aquí también se está planteando en el dibujo que hay una curva, entonces vamos a hacer una segunda extrusión. Desde ahí le digo G, que fue lo último que hice, W, jalo, ya cojo esto, lo escalo, lo llevo hasta una punta y lo arrastraría hasta acá y empezaría a trabajar los detalles. Bueno, esto también viéndolo en proporciones sería más ancho y ahí empezaríamos a inventar. Llego al 3. La idea de este dibujo es que este personaje tenga estas erupciones, son como erupciones de la piel, y que nazcan del hueso, porque son callos óseos. Entonces podríamos hacer cosas como, por ejemplo, trabajar con el multicut. En modo 1, más fácil, el multicut. Aprovechar los puntos que tengo periféricos, estos, para hacer recortes. Viene hasta acá y esto viene hasta acá, y la idea sería que esto fuera como la piel, aquí, aquí, enter. Entonces si yo a esto le digo 3, voy a coger el edge, el loop, este y este, y podría yo levantar un poquito esto
para sentir que esto sale de la piel, surge de la piel. Entonces aquí estoy trabajando entre el suavizado y el modo poligonal para darme cuenta cómo está quedando eso. ¿Sí? Digamos esto. Entonces que se sienta como una erupción de la piel, que es lo que se plantea acá. Ya después lo entramos a reforzar con las texturas, ¿no? Pero la idea es que lo empecemos a ver. Eso también sirve de pronto como para hacer una arruga de algo, ¿cierto? Puede ser una arruga o los comienzos de una arruga, porque una arruga tiene muchos procesos. Una arruga viene desde malla, después en Moodbox empezamos a dividirla más y a abultarla un poco más, y después viene la parte de texturización, que es otro cuento, para que se vea real, ¿sí? Podrían ser los inicios de una arruga, pero aquí estoy dejando como un hueco, ¿sí? Una especie de hueco que viene desde el hueso. O sea, estoy diciendo que esto es parte del hueso que está por dentro de mi personaje. Bueno, ese era un paréntesis. Aquí tendríamos que empezar a estructurar los puntos y los polígonos que están, digamos, como demasiado unidos o están desiguales, empezar a estirar la malla y vamos a posicionar dónde iría el brazo y digamos que el tamaño que tiene la base. Fíjense que está demasiado delgado en un personaje que yo ya he empezado a perfilar como mucho más robusto. Entonces tendría que abrir esa parte, y aquí es donde apelamos a lo que ustedes trabajaron con la profe Sandra, muy importante, todo lo que tiene que ver con figura humana. Digamos que los pectorales se unen a la parte dorsal, ¿cierto? Y esta parte de atrás, que son los deltoides anteriores, se unirían con la espalda. Esta parte de arriba se uniría con lo que va a ser el hombro. Entonces tenemos que empezar a ensancharlo, ¿sí? Esto ya tiene que ver, es como con anatomía. Bien. Dejo el espacio, ya sabemos que no puede estar esto unido. En el otro archivo ya lo había trabajado, esto lo tengo que centrar. No puede estar unido, no puede estar tocándose, tiene que estar ahí al lado. Y tiene que estar hueco. Entonces aquí yo podría más o menos contar cuántos son los polígonos que tengo en el cuerpo y cuántos son los que tengo aquí en la base. Si definitivamente no me coinciden y es difícil trabajarlo, los vamos a pegar, los vamos a coser uno por uno, que es el método más, digamos, más común para trabajar orgánicos. Entonces yo voy a mirar cuál sería el hueco en mi personaje. Teniendo en cuenta lo que hice con el brazo, también tendría que empezar a ensanchar las partes en 3D de donde se va a unir con el torso y con la espalda. O sea que sería hacia atrás y también hacia el lado. ¿Sí? Esta parte de aquí vendría siendo el dorsal. Fíjense. Y aquí, bueno, aquí de pronto vamos a tener ahorita un problema porque aquí hay 3 líneas que convergen. Listo. Voy a empezar a quitar, lo primero sería empezar a quitar los polígonos que van a quedar huecos. Entonces serían estos dos primero. Yo diría que esta parte también la voy a quitar, entonces lo que voy a hacer es quitar el edge para dejar ese polígono libre. Cuando se hacen esos brillos es normal. Cuando se hacen esos brillos es porque la luz está pegando de manera diferente, cambió la forma, ¿cierto? Cambió la forma. Entonces eso tenemos que entrar a solucionarlo también. Este de acá, este y este, por ahora, ¿cierto? Este también. O sea, aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este contaría, este punto contaría 8. Pues voy a quitar, ese sería el hueco. ¿Listo? Y por supuesto acá también. Entonces aquí le digo caras, tengo este por ahora y aparentemente solamente el otro.
Y hay uno arriba, profe. Hay unos pequeños. Este de acá arriba también, sí. Este de acá. Hay otro lado. Quitamos este, vamos a mirar alrededor. Sí. No. Entonces, ojo, yo aquí, digamos que en esta postura es muy difícil contar y hacer un bridge. Aquí voy a coser y dependiendo de cómo está la topología en 3D, al ir cosiendo los puntos voy mirando a quién le quito o a quién le agrego líneas, ¿sí? ¿Cuál es más conveniente? Entonces los tengo ahí los dos y voy a seleccionar ambas partes y lo primero que hago es combinarla, ¿cierto? Tiene que ser una sola cosa. Voy a empezar a unir los puntos que son vértices. Entonces este primer punto con este, y por aquí está el merge vertex, o sea, esos dos puntos se van a unir en uno solo. La diferencia entre el bridge y el merge es que en el bridge yo estoy creando polígonos aquí, en cambio acá no, aquí estoy jalándolos y en la mitad de esos dos puntos se va a crear un solo punto. Este, Shift y este, y le voy a decir G, que es el comando anterior. Cuando yo hago esto, resulta que este punto y el otro punto se convirtieron en uno solo y este también. Eso significa que si están contiguos, la línea que los separa también es una sola, no me va a quedar abierto. Entonces, este de acá con este de acá también le digo G. Y voy soltando. Aquí tengo mi primer problema. Aquí tengo un punto, ¿cierto? Con sus dos caras poligonales. Y aquí tengo otro donde convergen un montón de líneas. Entonces, yo decido, o quito esta, o le agrego a esta. ¿Por qué no quito esta? Porque de esta depende el pectoral del personaje. Es supremamente importante esta línea. Entonces, tengo que agregar una. No solamente le agrego una linecita acá, yo tengo que agregarle a toda la topología del brazo esa línea. Luego, si es estructural, tengo que agregar un loop, que sería por acá, ¿cierto? Y además de eso, tengo otra línea también por acá, que necesitaría agregar, o sea, tengo que agregar dos líneas en este caso. Entonces me voy a los vértices y ya tendría este con este. Listo. Este sería más o menos el razonamiento. Por aquí abajo tendría este con este. Y fíjense que no los conté, sino los voy pegando a mi conveniencia, pero teniendo en cuenta la anatomía del personaje. Aquí nuevamente tengo el problema. ¿Sí? Definitivamente aquí necesito trabajar más adelante los músculos de la espalda del personaje. Luego otra vez necesito recortar en el brazo. Entonces voy al modo objeto, Loop Tool, uno por aquí y el otro por acá. ¿Sí? También tengo que arreglar cómo me está quedando eso porque están demasiado unidos. Para no tener después problemas en Moodbox. Profe, una pregunta, ¿el brazo y el torso tienen el mismo número de polígonos? ¿O son números pares? En este caso, como no estoy haciendo una simetría, no hay problema, ¿cierto? Donde tuve en cuenta los números pares fue en la cabeza misma y en el torso. Sí, en el torso sí tienen que estar pares y usualmente el torso fue un cilindro, ¿cierto? Fue un cilindro. En 3D Max hay otra figura primitiva que se llama la cápsula, que es muy útil porque además de ser cilindro, tiene una forma, es una cápsula, tiene una forma redondeada arriba, entonces digamos que es más versátil. Maya no tiene esa forma. Perdón, el último comando no fue pegar.
Entonces tenemos que empezar a trabajar la forma, porque no es armónica en primera instancia cuando estamos haciendo esto. Entonces tenemos que empezar a hacerlo cilíndrico, tener en cuenta las articulaciones, dónde están las articulaciones, donde las dibujamos, qué sucede con el pecho. Aquí es donde se une el pectoral con el brazo, que usualmente es por debajo del brazo. Y, o sea, esta sería como la axila del personaje. Entonces tendríamos que arreglarlo. Y lo que sucede también atrás. Aquí está el hombro. Entonces, para ver esto un tanto más orgánico, le vamos a decir 3. Y vamos a empezar a arreglarlo. Sí, esta es la parte del hombro. Y la idea es que aquí nunca pasó nada. ¿Sí? Esto nunca estuvo aparte. Bueno, también podemos apelar a este comando que se llama el soft selection, donde nos permite a través del follow radius, que es el radio periférico, coger a más vecinos para que las cosas se vean un tanto más orgánicas. Entonces aquí tengo el deltoides anterior, que es el primer músculo del hombro. Ustedes saben que en el hombro hay 3 músculos. Entonces aquí está el anterior, este sería el medio con este, y el posterior es el de atrás, que es el que se está pegando con la espalda. ¿Sí? Esto se une con esto. Esto también lo entraríamos a reforzar después con Woodbox, con las texturas. Listo. Vamos a pasar entonces ahora a la cabeza. En la cabeza, mi personaje tiene empotrada la cabeza como en la espalda, entre la espalda y el torso, casi no tiene cuello, y además en el 3D yo quisiera acentuar más todavía eso, o sea que él tendría que casi el cráneo pegado como hasta por aquí, se generaría como una curva por acá, bastante robusto la espalda, y llegaría finalmente hasta acá. ¿Sí? O sea, no puedo soldar también la garganta, tengo que hacer la curva de la garganta. Entonces voy a trabajar esas soldaduras con 1, sin suavidad. Aquí ya más o menos en el cuerpo puedo mirar y puedo contar cuántos polígonos tengo porque está más ordenado. En la cabeza es donde voy a tener problemas. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se cuentan claramente, están sobre el eje de simetría. Ya sé que esos son los que voy a recortar. Entonces, de una vez. Son esos 4 polígonos. Los borro en el eje de simetría. Ahora vamos acá. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, yo diría que este punto debe ir un tanto más arriba. Este sería el primer polígono. Entonces este es el que se va a unir con este, continuando como esa jiba que tiene el personaje. Vendría acá un segundo, 2, 3, 4, pero yo aquí tengo la mandíbula del personaje, que vendría por aquí. Esta es la mandíbula del personaje. Esto también tengo que reforzarlo con el Woodbox, porque aquí no está muy bien definida la mandíbula. Entonces esta parte no iría soldada porque tengo que dejar la mandíbula afuera. Yo no puedo soldar la mandíbula de mi personaje con el cuello. Esto que estoy metiendo es lo que voy a recortar y esto que estoy sacando es parte de la mandíbula. Esto ya no iría. Esto va por fuera. ¿Listo? Entonces yo diría que estos puntos son los que voy a soldar.
luego la línea o los polígonos que voy a quitar van después de ese límite, estoy delimitando. Estos son los polígonos que voy a quitar. ¿Hasta dónde los voy a quitar? Van a estar exactamente hasta este punto, que era el punto inicial del radio de la esfera. Esto lo voy a quitar. Entonces, ¿cuáles son los que voy a quitar? Estos. Yo diría que esos. ¿Sí? Listo. Selecciono a ambos objetos y los combino y empezamos a soldar. Esta parte, digamos que esta manera de hacerlo es mucho más sencillo que yo desgastarme tratando de que me coincidan los puntos para hacer un bridge. A veces esto es mucho más rápido y funciona mucho mejor, sobre todo con estas cosas orgánicas. ¿Por qué? Si yo trato de que me coincidan las líneas, como han sido diseñadas esos polígonos hacia orientaciones diferentes, entonces puede que me cuadre. Listo, logré cortar 8 con 8, me demoré media hora pero lo hice. Voy a hacer un bridge, pero como están mirando hacia lados opuestos, el bridge me puede quedar torcido, queda como si hubieran retorcido al personaje, ¿cierto? Entonces es más difícil después, con ese bridge retorcido, tratar de ubicar los puntos, a que yo simplemente tenga dos puntos y los una hacia la misma orientación, es mucho más fácil. Entonces ahí ustedes tienen que discriminar, saber cuándo utilizar una herramienta o la otra. Profe, si le sobra a uno un punto, ¿qué hace? ¿Borrar esa línea? Muy seguramente aquí nos va a salir ese problema, lo estoy esperando con ansias. Ay, No salga ese problema, no me salió. Bueno, aquí tengo los otros problemas, tengo este problema. ¿Esto qué es? me apunta la boca. Esto es una maravilla. Esto no va ni siquiera. Esto está en el eje de simetría y se va. ¿Sí? Bueno, cuando nos queda uno, aquí me cuadraron perfecto, pero cuando nos queda uno, pues, ¿qué sucede? Eso es importante. Por ejemplo, yo tengo acá, esto está por acá. Tengo aquí un corte, por decir algo, ¿cierto? Aquí, aquí. Listo. Ojo con esto, porque este es un problema a veces. Entonces aquí nos falta un punto, ¿cierto? Tengo este y tengo solamente un punto aquí, aquí tengo dos. Entonces ahí discriminamos. ¿Qué necesito más? Líneas acá, que realmente ya está definido este torso, no tengo más problemas. O esta línea acá, ¿qué me está haciendo esta línea acá? Puedo prescindir de ella. Entonces yo tendría que quitar donde menos necesito, digamos que aquí. La quito. menos detalle. Pero pasa una cosa, cuando nosotros quitamos esto y yo me voy a los vértices, aquí queda un punto que se le olvida a la mayoría de gente. Pipo, Y esa es la respuesta a la pregunta, ¿por qué demonios si aquí tengo 6 y aquí tengo 6? Él me dice que no, por ese punto. Esos puntos que quedan fantasmas, para él sigue existiendo esa línea que está ahí. Y a veces quedan los polígonos, no se pueden quitar, profe. Los polígonos sí siempre se pueden quitar, No, los no, que a veces no se pueden quitar son los puntos o a veces las líneas. Si la línea no se pudiese quitar es porque forma parte importante de la topología, pero yo puedo forzar ese borrado desde aquí. Usted le dice, no, yo quiero borrar eso de todas maneras, y le dice delete edge vertex, le borramos edge vertex. Entonces él fuerza el borrado. Hay que mirar después de hacer esto, es que no le cambie la forma, porque la forma tiende a deformarse. Pero si queremos quitar esa línea por completo, además de eso tenemos que seleccionar también ese punto y matarlo, porque si no ahí queda una línea fantasma.
Entonces este punto con este punto, finalmente también le digo merge y me quedaría listo. Aquí tengo que diseñar la garganta de mi personaje que iría hacia adentro, ¿cierto? Porque él está ahí empotrado. Y bueno, después tengo que diseñar los músculos del cuello y el esternocleido desde ahí. La misma historia, yo continúo con esa línea que tenía, porque este personaje se une su espalda con el cráneo. Si le digo 3, debe quedar esto acá, y los puntos que yo estaba separando para la mandíbula, pues tengo que trabajarlos ahí. Sí, esto lo tendría que sacar para que la mandíbula funcionara. Esto también lo puedo entrar a editar en Moodbox de una mejor manera. ¿Sí? Es importante la mandíbula de un personaje, que es la separación que va del cuello a su rostro. Bueno, de la misma manera funcionaría con la pierna, que aquí no la tengo. Lo que sí voy a hacer es como la soldadura final. Tendríamos que soldar la pierna, esa pierna tendría que ir a 45 grados, la soldaríamos exactamente igual que soldamos esto. Quiero traérmela, ¿cómo hago para traerme esa pierna? Porque quiero mostrarles algo importante, que es la parte de la cola, que es tan importante, porque la cola en muchos personajes femeninos es bastante complejo de hacer. Vamos a ver cómo hacemos con esto, a ver si tengo uno donde tenga ya soldada la parte de arriba. Este ya lo tengo. Perfecto. Listo. Entonces, cuando estoy acá, voy a coger la pierna a 45 grados para no tener problemas después con el rig, o sea, con los huesos. Y viene una parte que es el talón de Aquiles de muchos, que es el asunto de la cola. Entonces, bueno, ya estamos viendo esa estética, pues importante, porque si no, no nos queda una princesa sino un monstruo. Nos quedaba la operación. Es muy similar. Bueno, resulta que esta parte suele ser más compleja que esta, porque se unen varias cosas. Aquí se une la pierna con los músculos del abdomen, se une con los músculos de la cintura, finalmente con los glúteos, y los glúteos se unen a su vez con los lumbares, todo en una sola cosa. Entonces aquí, bueno, aquí ya lo tengo abierto, tendría que hacer lo mismo desde acá, mirar cuáles son los polígonos que voy a borrar. La parte más compleja está en la parte de atrás, porque resulta que tengo que tener en cuenta que la pierna se une también con los glúteos y la espalda, o sea que no sale de la cadera, como muchos plantean las piernas. Unos personajes a los que las piernas les salen de la cadera y realmente las piernas se empotran hacia adentro y hacia atrás del personaje. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Yo tendría que coger los polígonos de la espalda y darles una angulación lateral a 45 grados. Bueno, en este punto es donde ustedes ven que 3D finalmente se une con todo, con figura humana, con la texturización con color, con dibujo técnico, y tiene que ver con todo en este punto. Entonces yo diría que tengo que dejar un espacio por aquí abajo, que es una separación entre las dos piernas. Acá hay también varios errores. Este puntico no iría, pero realmente lo que no iría serían los dos polígonos que están en el eje de simetría. Esto no va, esto tampoco va, esto tampoco va. ¿Sí? Eso es.
Entonces, ¿dónde vamos a recortar? Por aquí, voy a dejar ese espacio. ¿Cuáles son los polígonos que voy a recortar finalmente? Que es la gran pregunta. Entonces, esto los voy a llevar más acá. Piense dónde está la pierna, hasta dónde tengo que llevarlos. Bueno, yo diría incluso que estos tienen que ver, estos también. Estos tienen que ver, voy a volver a meter estos porque voy a hacer la delimitación con estos polígonos que están más afuera. Igual aquí me va a quedar un espacio. Ese espacio es el inguinal de la ingle. ¿Y hasta dónde iría también? Arriba, hasta acá. Esta parte sería el músculo de la cintura, los músculos de la cintura. O sea que este también se vería implicado. Listo, ahí ya estamos delimitando. Entonces vendría aquí, este hasta abajo, y estos vendrían hasta acá. Yo diría incluso que este también. Este es el que es parte del glúteo este. Estos también. Entonces, ¿cuáles serían los polígonos? Este y este por el lado de atrás. Estos serían por el lado de la cintura, los músculos de la cintura. Estos serían en la parte de adelante hasta ahí. Y abajo no cogeríamos los de abajo porque si no pegaríamos las dos piernas. ¿Sí? Serían esos. Este diría yo que sería el hueco más complejo de elaborar de la figura humana. Ese es el que sacamos. Fíjense cómo es de amorfo. Desde ahí es donde voy a unir las dos partes. Y le voy a decir combine. Y vamos a empezar a hacerlas. Aquí hay dos. Este punto con este sería el primero. Este de acá con este. Este no lo aconsejo con un bridge porque va a retorcerse bastante. Todos los polígonos han sido modelados hacia diferentes posiciones y va a ser mucho más difícil, organizar esa torsión de bridge que hacer lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces aquí tengo bastante poligonización importantísima que va hacia arriba, en cambio aquí no. Pero aquí me encuentro con un callo óseo como el que estábamos haciendo allá arriba, entonces me voy a aprovechar de eso para coger la malla. Luego no necesito hacer un loop, sino con el multicut le digo, no, ya usted se cogió la malla desde ahí, le digo fue 20, multicut, y desde ahí voy a cogerlo hasta por acá, ¿sí? Porque esto ya está cogido, agarrado con la malla, no necesito ahí un loop. Entonces sigo por acá, este con este, merge, listo. Aquí tengo otros dos. De todas maneras, para darle yo la forma a ese cuerno, a ese callo óseo, necesito esto, o sea que no puedo quitarlo. Vamos a trabajar con este de acá. Pero, listo. Aquí tengo un error, tengo un problema que sucede bastante. Puedo solucionarlo de diferentes maneras. La forma más sencilla, por ahora, sería llenar el hueco, ¿cierto? Selecciono líneas edge alrededor de ese hueco y aquí donde dice mesh le voy a decir fill hole, llenar hueco, y no lo lleno. Le digo si están consecutivos puede que sí, ahí hay un error porque no
me está saliendo aquí nada en rojo tan ¿Será que porque no son 4 líneas? Sino No, no importa. Debe haber una discontinuidad o ¿Será algo. que no están pegados los de.? No, están pegados. Sí. Servipack. Sí, están pegados. Pinhole. Y no me Ah. sale ningún warning. Qué raro. Un balazo, se puede hacer un balazo y una espada metida. A ver. Vamos a analizarlo bien qué pasa. Tal vez aquí hay una discontinuidad. Sí, algo pasa ahí raro. Vamos a devolvernos. No quiero estos dos pegados. Listo. Entonces, este sería el que voy a pegar con ese. Este puntico. Acá hay un vértice. Con este. Hacer la película de terror. Bueno, por aquí tengo este punto, que yo diría que es el punto que debe ir más hacia adelante, y este es el que va cerrando. Entonces, entre esos voy a crear líneas, porque aquí tengo una línea en la mitad. Este lo necesito un poquito más abajo, y vamos a crear un loop por aquí. Vamos a necesitar un loop por ahí, porque necesito pegarlo con esto. Shift y loop, que va por acá, hasta ahí llega ese loop. Pego con puntos, este punto con este punto. Aquí tengo este que me queda suelto. Vamos a ver si puedo coger. Este definitivamente va con este. Y estos ya están definidos. Cuando yo veo que hay extremidades que están completamente definidas, las dejo ahí y es preferible recortar de otra parte. Y este de abajo va a ser una belleza. Listo. Y yo creo que voy a recortar desde aquí abajo, pero aquí necesito otro loop. No hay más de dónde recortar. Necesito uno por aquí. Él se devuelve, él me muestra de todas maneras por dónde va la topología, que es una de las ventajas de Maya, que él, al mostrarme los loops, ya me dice por dónde va, por dónde tiene que ir la topología. Y este me queda perfecto acá, por eso no lo quise correr. ¿Sí? Aquí hacen falta y aquí vienen unos que no necesito. Estos son los que no voy a necesitar. Aquí es donde yo voy a empezar a quitar. Aquí me está diciendo que es importante ese punto y que no me lo quita. Exactamente lo que estábamos hablando arriba nos salió acá. Entonces quito la línea, fuerzo ese borrado, delete edge vertex, y ahí me queda ese puntico calladito. Por ahí debe estar. Me lo borró, creo. No, porque se borró y Me lo borró. Ahí No, lo- no hay problema que sea triangular esa parte, bro. Eso tenemos que irlo corrigiendo también. La idea es evitar que sea triangular, claro. La idea es evitar que sea triangular. Entonces, este Sí, que punto, todos tienen un punto también. Profe, digamos que todos, hay muchas líneas que dan un solo punto. hay varias líneas que vamos a tener que quitar. ¿Sí? Esto vamos a tener que resolverlo con menos puntos, que sea mucho más sencillo. No necesitamos tantas líneas ahí. Entonces, este punto, yo creo que aquí vamos a necesitar un loop, pero de para abajo. Por aquí. ¿Sí? Y me sirve también para la forma de la pierna, ese loop. ¿Cuál es la diferencia entre el loop y la multitud? El loop genera un corte estructural, o sea, recorta por donde va el flujo
de los polígonos, hasta donde se encuentra con extrusiones o se encuentra con otras partes del flujo de polígonos, hasta ahí va. El multicode solamente me corta superficialmente cuando usted está haciendo una parte que no es estructural, por ejemplo la oreja. Si solamente necesito trabajar la oreja para extruirla, entonces recorto ahí con multicode. Ya esto sí lo necesito sacar todo porque es estructural. Entonces aquí pego. Por ejemplo, esto no lo necesito. No me lo deja, entonces vamos a borrar Edge. Esta línea la voy a borrar. Y esta línea también. Entonces aquí yo tendría este con este. Aquí yo tendría este con este. Y este no lo necesito. Y ahí me deben haber quedado algunos puntos que tal vez tampoco necesito. Vamos a mirar. Bueno, aparentemente ahí me está borrando líneas con puntos. Entonces estos dos los uno y estos dos también. Va a quedar un home. Este con este. Listo. Y aquí tengo una línea, que esta línea la voy a necesitar para formar el glúteo, ¿sí? Pero no por ese lado. Luego por ahora la voy a borrar porque no necesito que salga acá, necesito que salga de acá, ¿sí? Que me lleve a un loop. Entonces esa línea la quito. Ahí me están quedando puntos, ahí sí, fíjense, acá hay un punto y acá hay otro. No me deja. Ni tampoco por este lado, no me dejó el forzado del borrado de este punto. Este punto quiero borrarlo. No me deja borrarlo. ¿El de arriba no se puede borrar? O sea, el que está ahí al lado de ese. Acá hay uno que también está solo. Nunca debemos dejar esos puntos así. ¿Para la puntuación es el que se puede borrar? Este, miremos, sí. Y este, posiblemente, ahí sí también. Es el orden de los puntos de Exacto. pronto que influye. Exacto. Pero necesitamos crear líneas porque hay una discontinuidad. Hemos borrado muchas partes que son importantes. Entonces yo desde aquí tendría que crear el flujo de líneas que va hasta arriba, que sigue yendo hasta arriba, ¿sí? Y esto también. Bueno, esto sí lo podría unir acá. Entonces aquí tengo que empezar a ordenar. Aquí incluso voy a necesitar también líneas que vienen desde aquí y continúan con el flujo hacia abajo. Por aquí también. Yo creo que ahí sí necesito loops. Hay una discontinuidad ahí. Esto hacia abajo. Aquí necesitaría recortes. Y para crear los glúteos del personaje y la zona lumbar, tenemos que dejar en el eje de simetría unas líneas que van a entrar para que haya una separación entre ambos glúteos y la espalda y no quede como una sola cosa. ¿Sí? Esto tiene que salir. Aquí también hay como una discontinuidad. Entonces, esta línea que está acá son los lumbares. Yo la había recortado ya antes. Entonces, esta parte sobresale
y esta entra. Estos serían los lumbares. Por aquí ya se uniría con la parte superior de la espalda, que va a desembocar finalmente en unos músculos atrás de la nuca que se llama el trapecio. Y esto sigue estando hacia adentro. Esto va hacia adentro. ¿Sí? Algo así. ¿Listo? Vamos a decirle 3. Y aquí ya se parece en algo a la forma anatómica. Aquí tenemos que solucionar cosas por dentro. Con el soft selection. Más radio periférico. Más ancho. Ahí ya ustedes empiezan a solucionar. ¿Listo? Ese músculo. Y aquí ya empezamos a solucionar la parte del glúteo, que es una de las partes más complejas. Así. Bueno, quedó muy colón. Sí, digamos que esta parte no estaba pensado así el personaje, lo hago pensando sobre todo en personajes que son femeninos, que esa parte es bastante compleja. Entonces, por eso la diseñé, para que piensen en eso. Aquí ya habíamos trabajado eso. Entonces me voy a devolver a la otra, porque para volver a hacer esta parte no. Voy a volver al otro. Que era el 11, creo que era. No, el 10. Este es el 11, entonces era el 10. Ah, la cuestión es que nosotros no lo salvamos, ¿verdad? Salvemos este por si las moscas. Lo voy a salvar aquí en el escritorio, por si no me encuentro por este lado. Quiero que esté uno ya completamente diseñado en un hemisferio. Que es como el 13 tal vez. Aquí incluso ya también le pegué. Esto lo diseñé en 3D Max. Estos son las cápsulas a las que me refería ahorita, fíjense. Las cápsulas que me dan esa forma de los dedos. Esto era un cilindro que se lo pegué a un cubo con un conteo. Esto es un bridge. Este sí es un bridge. Entonces conté de lado y lado y me dio el mismo número. Segmenté bastante acá para poder elaborar o comenzar a elaborar lo que se van a convertir en los tendones. Sí, por eso lo segmenté particularmente ahí. Ya, también, o sea, a lo que me refiero es que nosotros podemos empezar, eso no es la versión final, empezamos a delimitarlos, empezamos a mirar qué sube y qué baja, pero vamos a Moodbox y vamos profundizando cada vez más. Después viene la texturización y con la texturización también le damos más matices a la piel y a los tendones. Bueno, este personaje deliberadamente lo he dejado con bastantes errores, los errores más comunes que ustedes cometen al trabajar las mallas, y como ustedes han soldado a este personaje con cabeza, brazos, piernas en objetos diferentes, muy seguramente la malla y el eje de simetría se ha violado en bastantes puntos. Entonces definitivamente yo a este personaje no le podría hacer un mirror geometry, porque no me funcionaría nunca, quedaría mal la geometría. Si yo a esto le digo mirror geometry, va a quedar metido o va a quedar con un espacio, o sea, va a quedar mal, es lo más seguro. Atrás, ese es el
es el positivo de ese. Venga, que ahora va a quedar bien. Ya, ahí tiene errores, ¿cierto? Entonces solucionar estos errores, uy, quedó más feo, ¿verdad? Ahí lo pasó la katana samurai por la mitad. El parcial. Sí, exacto. Entonces sería imposible reorganizarlo, sería muy complejo. Es más fácil que nosotros le diseñemos un hemisferio aparte, le seleccionemos todas las líneas y hagamos un bridge en ese punto, que es la forma más común como se trabaja el personaje. Entonces vamos a crear ya en este punto que ustedes han diseñado todo el hemisferio, o sea, yo no hago una cabeza y se la pongo a un torso, yo hago media cabeza, medio torso y una pierna y un brazo, porque tiene que clonarse, y clono la otra mitad, ¿sí? O sea, yo hago medio y medio, no hago una cabeza sobre un torso, sería mucho más complejo de esa manera. Entonces, Pero sí se puede, profe. pues de poder sí se puede, claro, en 3D se puede diseñar, pero la idea es que no nos quede más complicado, nos quede más sencillo. Esto es mucho más fácil, ¿sí? ¿Sí? Bueno, yo a este personaje lo conozco bastante bien porque, como les digo, lo he diseñado en varios software, le he dejado problemas, lo he retopologizado, o sea, como lo vamos a hacer hoy, esa prueba de errores, o sea, yo lo mando con un Unwrap para Moodbox para que no tenga yo que retopologizarlo, pero me he puesto a retopologizar a este personaje y me demoré más que al modelarlo, ¿sí? La retopología de este personaje me tomó casi como un mes para que pasara a Moodbox sin errores, pero la idea no es esa, la idea es que lo podamos texturizar directamente sin retopologizarlo. Entonces lo que voy a hacer aquí es ir al Duplicate Special, ya cuando ustedes han terminado por completo lo que van a hacer en Maya acá. Fíjense en algo, por ejemplo, si ustedes no han terminado de desarrollarlo, ustedes podrían hacer una copia instance, que la copia instance me permite trabajar al lado y lado. Eso sí, la copia instance pues desde luego no está soldada, o sea que yo a esto le digo aplicar, y si yo no he terminado mi personaje y quiero terminar de perfilarlo, pues entonces ustedes continúan trabajando cosas y va a obedecer al otro lado, así como cuando nosotros trabajamos en Moodbox para mandarlo tal vez un poco mejor a Moodbox, ¿sí? Y ya en ese momento, cuando ya nosotros hemos terminado eso, pues entonces ahí sí lo soldamos en ese punto. Si ustedes ya lo han terminado y no quieren hacerle nada más, pues entonces simplemente hacen una copia independiente, no le dicen instance sino copia independiente, buscan el eje y hacemos un bridge. Ya sabemos que al calcar esto pues debe tener el mismo número de subdivisiones. Los que no han aprendido a hacer el loop, aquí les toca aprender o dejar 2 días para poder seleccionar todo eso, ¿cierto? Aquí hay que saber hacer el loop de selección o ahí se mueren de hambre. Entonces esto no debería estar tocándose, pero sí debería estar bastante próximo. Selecciono, aquí se están tocando un poquitín, ahí, listo, combino, ya esto lo hemos hecho bastante. Esta sería la más compleja, aquí se están tocando, ¿no? Ya es que no se toquen porque pueden salir errores, un poquitín. Sí, hay que revisarlo por todas partes. Ahí nos damos cuenta cuántas veces la embarramos en el modelado. Cuando estamos en este punto nos damos cuenta de que no modelamos bien, y entonces ahí sí le digo combine y selecciono todas las líneas, todos los edge de lado y lado con el flujo de la malla, edge. Entonces este por acá, shift sostenido y doble clic. Ahí estoy seleccionando, fíjense, todo. Sería muy difícil, casi rayando en lo imposible, seleccionarlas una por una, ¿sí? Shift y otra vez doble clic en el vecino. ¿Cómo funcionan los loops? Nuevamente, esto lo hemos visto, pero hay algunos que no lo tienen claro. Yo selecciono una línea y con el shift sostenido le doy doble clic hacia donde yo quiero que vaya el loop. O sea que si yo lo selecciono hacia allá, me seleccionaría, digamos, el cuello.
Si yo lo selecciono hacia arriba, me seleccionaría todo el borde. Hacia donde yo le haga doble clic en el vecino, va a ir el loop de selección. Entonces, ya teniendo eso, simplemente le voy a decir a esto bridge, pero de edge, porque es lo que estoy trabajando, las líneas. El bridge está aquí. Siempre el bridge me hace un montón de líneas que yo no necesito, y eso siempre lo vamos a encontrar en el historial. Siempre nos vamos a ir al historial, y aquí van a estar las 5 divisiones que Maya hace por defecto, que tal vez no necesitemos. Entonces le decimos que 0, o de pronto quiero una en toda la mitad, una, y listo. ¿Sí? Ahí yo ya podría entrar a editar mi personaje. Si yo le digo 3, ya me queda bastante orgánico y bastante aceptable para empezar a trabajarlo en Moodbox, ¿sí? Esto, que ya tiene cierto nivel de detalle, no ha sido pasado todavía a Moodbox. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo relajar la malla un poco, desplazar los músculos, trabajar la cola. Fíjense que esto todavía no está. Esto lo diseñamos ahorita en el anterior, no está. Entonces podría yo llevármelo para Moodbox y empezar a unir y relajar esta parte para que sea mejor. ¿Sí? Bueno, este personaje, cuando ustedes lo pasen o lo devuelvan a Moodbox y lo devuelvan otra vez en FBX acá, después de que le hagan los arreglos de modelado, o sea, cuando ya esté listo el modelado entre Maya y Moodbox, que ya esto está como a un 80%, diría yo. Sí, aquí hay que solucionar varias cositas en Moodbox. Entonces digamos que ya está listo. Entonces yo selecciono mi personaje, miro el conteo poligonal, ya habíamos hablado del reduce, ¿cierto? Miro si se justifica. Yo creo que aquí estaríamos en los límites de las máquinas que nosotros tenemos, o sea que este volumen poligonal funciona, sería lo máximo. Ya si ustedes llegan y abren un archivo y el personaje no se ve gris, sino verde de polígonos, no serviría y tendríamos que hacerle un reduce, ¿cierto? O antes un clean up y arreglarlo si está demasiado poligonizado, porque va a ser muy difícil la texturización si lo tienen tan poligonal. Entonces en este punto yo de pronto voy a necesitar suavizar la malla, pero como les digo, yo creo que ahí está bien. O sea que así, digamos que así va a pasar a Moodbox. Yo con esto podría más o menos texturizar, o si yo ya tengo un computador un poco mejor, como este 3 no me lo lee el Moodbox, lo voy a subdividir una vez más. Estas manos no me servirían para esa subdivisión en estas máquinas, tendría que amputarle las manos y hacerle unas manos que tengan polígonos más grandes. Esto está demasiado poligonal. Entonces, digamos, no hay como una forma en que uno pueda reducirle polígonos, digamos, solo a las manos, o le reduce todo el objeto. Tendrías que borrar, en ese punto tendrías que borrar líneas. Sí, no podría yo reducirle solamente a una parte. Entonces, para yo no tener que subdividir en Moodbox más, ¿cierto? Voy a subdividir aquí directamente la malla, pero no lo voy a hacer con 3 porque este 3 no me lo lee en Moodbox. Entonces voy a agregarle más polígonos, en este caso a este personaje que intenta ser fotorrealista. Entonces a esto le digo mesh, smooth, y él me suaviza como si fuera un 3, pero agregándole más polígonos. ¿Sí? Ahí lo tengo yo en 1, pero parece que estuviera en 3. Y ahí sí me va a pasar ese suavizado a Moodbox a punta de subdivisiones. En esta máquina esto me pasa, ¿sí? Esto funciona en esta máquina. Ya esto es bastante pesado, pero funciona. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí antes? Por aquí está el V-Texture Editor en EV con un wrap espantoso que no me serviría nunca. Esta es la clave para yo no tener ni que subdividir en Moodbox y que me pasen mis errores y yo pueda pintar a mi personaje sin problemas de topología, haciendo un buen unwrap desde malla y mandando la malla también suavizada. Si yo tengo la malla suavizada, así tenga errores, y tiene un unwrap que yo paso a Moodbox, yo puedo pintar mi personaje armónicamente sin tener que retopologizar. Si no, yo tendría que ponerme a arreglar toda esta belleza.
¿sí? Antes de pasarlo a Moodbox. Entonces a esto simplemente le voy a decir create v automatic mapping. Usualmente siempre reseteamos esto porque de pronto alguien estaba trabajando aquí antes para que no queden esos valores, y le digo aplicar. Entonces me queda algo, digamos, medianamente coherente. Esto se puede cambiar porque pueden surgir errores. Puede que ustedes estén en medio de Moodbox y estén pintando muy contentos la oreja y se está pintando la rodilla. Cuando sucede eso, tengo que volver a este punto, o sea que este archivo tengo que guardarlo, este es el que va para Moodbox. Tendría que volver acá y replantear esto. Entonces digamos que este no me sirvió, entonces yo me voy por acá otra vez, le digo automatic mapping y varío estos valores. Dice 6 planos, él me lo está trabajando ese mapeado con 6 planos, entonces digámosle no, trabájamelo con 4 y le digo aplicar. Esto debe haber cambiado las formas, cambió las formas, aunque esto se ve tridimensional, no me gusta que se vea tridimensional, ¿sí? El primero realmente funciona, el primero que hice funciona, este de 6 funciona. Aquí me dice o menos distorsión o menos piezas, entonces digámosle menos distorsión, que también sería otro cambio, y me lo desmenuza de otra manera. Este está bastante bien, este me parece que está bastante bien. Listo. Entonces ya teniendo eso, esto que estoy haciendo, la idea es que ustedes ya lo tengan hecho para dentro de 8 días. Sin embargo, puede ser que todavía les falte modelar cosas en el personaje. Lo que quiero del personaje para dentro de 8 días es que sea una sola pieza. Eso también influye en la complejidad del personaje, ¿no? Porque este es complejo, entonces lo despieza a la complejidad. Claro, tiene más partes poligonales. Pero en este caso, de pronto, cuando el personaje es más sencillo, pues la primera, por decirlo así, la primera despiezado de las partes de pintura funciona. ¿Sí? Usualmente el primero funciona. Para este personaje, este funciona, el de primerazo, me funciona. Yo he tenido aquí personajes supremamente complejos, mucho más complejos que este personaje, y me han funcionado con mapeados automáticos de una. Con el primero me funciona. Entonces lo uso bastante. Esto de acá es otra temática que se llama un fold o un wraps, para llevarlo mucho más matemático y mucho más exacto a Moodbox o a ZBrush. Pero esto nos lleva por lo menos otras 2 o 3 semanas que no tenemos. Entonces por eso yo no he profundizado en esta parte. Todas estas herramientas no son de adorno. Todas estas herramientas son para pegar, para coser las coordenadas de mapeado, pero no me centro en esto, sino me centro más bien en que ustedes pinten a su personaje en Moodbox, que tiene que ver más con diseño. Bien, entonces ya teniendo esto, exporto. Recuerden que yo exporto en OBJ y vuelvo a importar en FBX, ¿cierto? Entonces a esto le digo OBJ, que OBJ es un formato simplificado, lo llevo al escritorio, le ponemos test a pintura 2, exportar, y nos vamos para Moodbox. Bueno, en este punto yo diría que está listo mi personaje para pintura. Entonces, ¿cómo corroboramos? Ya sabemos. Era el 2. Entonces, 2. Acá está. Le digo abrir. Entonces me dice, sí, claro, está mal, muy mal, terriblemente mal. Le digo, listo. Manténgame todo eso. Perfecto. Si aquí no tengo problemas, se ve bastante bien, y aquí tengo el unwrap que acabé de hacer, entonces no sería problema para mí de una vez directamente empezar a pintar. La clase de textura la trabajamos, quiero trabajarla la próxima clase para que nos centremos en eso. Entonces primero terminemos de modelar, pero lo que sí les pediría es que le hicieran esta prueba donde con el paintbrush ustedes le van a dar la primera pincelada, él les va a decir que cree una nueva capa de pintura. Vamos a trabajar con el tamaño de más resolución, que es 4096.
Hay algunas tarjetas gráficas más avanzadas que les permiten 80, 46, pero es muy pesado. Vamos a trabajar con TIFF 8 bit y primero el canal difuso. Dentro de 8 días hablamos de algunos otros canales como el boom o el especular. Y profe, por ejemplo, yo traje objetos y me decía que tenía errores y los retopologize. Sí, y le quitaba Y le nada. quitó los errores, pero me lo dejó en nivel 1, por ejemplo, para conservar Sí. los detalles. ¿Es válido, profe? Sí, claro. Sí. Claro, ustedes de ahí pueden agregarle más Y por detalles. ejemplo, había un problemita que yo pintaba y una parte por acá y por aquí abajo se pintaba un poquito. Está mal en un ramo. Entonces yo lo llevaba a clean up y le hacía un clean up y lo volvía a traer y lo arreglaba, pero el clean up le agregaba como una rayita al unwrap, Pero le pintaba bien. pero se arreglaba, Perfecto. ¿sí? Desde que esté, o sea, nuestro objetivo es que quede bien. La Listo, parte pues. técnica, pues no nos importa tanto, ¿sí? Pues nos importa en cuanto a que, en pro de que quede bien. La factura Sí. del objeto. Exacto. del personaje. Entonces le digo OK, y ustedes aquí ya sabemos que con B larga, agrando, con M le doy más o menos, por ahora simplemente voy a pintar. Y entonces miramos que funcione tanto en las partes grandes del personaje. Este personaje pues digamos que tiene muchísimos detalles, es bastante pesado, por eso la línea Sí. está ralentizándose, porque es muy poligonizado. Si le digo W, fíjense, bueno, claro que tampoco es tanto. Sí, tampoco. Tampoco es tanto. Y hasta llegar a puntos supremamente pequeños, tenemos que tener detalles como hasta los dientes, por ejemplo. Si me hacen los detalles grandes y los pequeños, significa que mi personaje pasó esa prueba y está listo para pintura. Ahí lo tendríamos nosotros listos. Profe, en ese caso, para pintarlo por dentro, Digamos que la o sea, boca, los por de- ejemplo, Sí, un ejemplo. tendría que pintar primero la boca en negro, porque ahí se van a pintar parte de los dientes y después los dientes encima con un pincel más chiquito. O podría hacer otra capa diffuse que no me toque la primera capa. También. Aparte de eso. Exacto. Esto, así esté muy subdividido,